Bien, bueno, entonces quedamos en San Lucas, capítulo 3, a partir del verso 7. Y más adelante vamos a ver la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 22. Empezamos en San Lucas. San Lucas, en el capítulo 3, nos da una enseñanza de un personaje que conocemos como Juan el Bautista. Tal vez, digo, es un personaje muy importante, a pesar de que no se registra mucho de él, porque hay poco de Juan el Bautista, no hay un libro de Juan el Bautista, hay poco de su historia. Sin embargo, es muy puntual en lo que dice. En algún momento el Señor Jesús se expresa de él. Cuando Jesús habla de Juan el Bautista, da una expresión, dice: de los nacidos de mujer, no hay un profeta mayor que Juan el Bautista. Entonces, aunque pudiéramos hablar de Isaías como un gran profeta, pudiéramos hablar de Jeremías, pudiéramos hablar de no sé, Elías como un grande profeta de Israel. De hecho, cuando el Señor Jesús está en la cruz, creen que le está hablando Elías, porque Elías era un personaje muy importante. Moisés, un personaje importante que condujo al pueblo. Eliseo es reconocido como alguien que obró muchos milagros, tal vez de los que más milagros obró en el Antiguo Testamento, cosas sobrenaturales. Y sin embargo, Juan, de Eliseo se dice, es que solamente 2 profetas abrieron el mar, o abrieron aguas: Moisés y Eliseo, bueno, también Elías. Pero no Juan. Juan no, o sea, Juan no se dice que haya abierto el agua. ¿Y se abrió? No, no lo hizo, pero sin embargo, en el momento de hablar, refieren a Juan como mayor que todos los profetas. Así se refieren de Juan el Bautista. Era una persona que tenía un discurso fuerte, hablaba claro, llevaba las cosas, diríamos, al siguiente nivel, porque era puntual en lo que decía. Su manera de hablar, su manera de obrar, lo lleva a que lo encarcelen. Precisamente por señalar un error que tenía Herodes, lo lleva a que Herodes lo mande a encarcelar. Y más adelante provocan su muerte, le cortan la cabeza. Es muy triste lo que pasa con su vida. Él no era, digamos, políticamente correcto. Yo empezaría un error: gracias por acompañarnos, qué bueno que están aquí, nos da mucho gusto. Políticamente correcto. Y sin embargo, Juan Bautista le decía: generación de víboras. Generación de víboras. Ya no hizo milagro, ¿no? No se registra nada de él, no se registra algún milagro. Pudiera haber, pero no se registra. Y sin embargo, a pesar, yo no sé, imagínate que vas el domingo a la iglesia, estás ahí en el templo, en el santuario, el sacerdote, el pastor, el cura, y malditas víboras se le van. O sea, no, padre, no diga eso, no es correcto. No le queda a nadie. Ahora, no fue el único. También el Señor Jesús en algún momento se refirió a la gente, a los que estaban ahí, y les llamó víboras. Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, que uno diría, ay, se oye bonito. No se llama que los coloreaban, no. Era una forma fea de hablar. Digo, fea desde la perspectiva de nosotros. Sin embargo, decía las cosas como son. Y bueno, quiero referirme a una enseñanza de Juan el Bautista. Sí, digo, les platico eso para ubicarnos un poquito en este personaje. Dice a partir del verso 7: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Sí, que de entrada el bautizo es complejo, porque no hay un antecedente bíblico. No vamos a ver en el libro de la ley, en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que Dios les dijera: tienen que bautizarse. No, es algo que de alguna forma Dios le revela a Juan, y no se ha registrado, pero que Dios le revela, y es endosado porque el Señor Jesús, que va también a ser bautizado. El bautismo, la intención de, sabes que muero para mí y ahora vivo una vida diferente, es el volver a nacer, que le llamamos. Y bueno, dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto sea cortado y se eche en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Les dijo: no hagan extorsión a nadie, ni calumnias, y contentaos
con vuestro salario. Y en esa pequeña enseñanza, digo, hay mucho que decir. Y de entrada yo resaltaría esa expresión, generación de víboras, porque le está hablando al pueblo de Dios. Ojo con esto. Es el pueblo de Dios. Ellos se consideraban los escogidos de Dios. Y sí, de alguna forma lo eran, pero el señalamiento del pueblo de Dios no era un nombramiento privilegiado. Era un llamado a hacer las cosas diferentes. Jesús también les decía hace un momento, les llamó generación de víboras. Y es que a veces el sentirnos es que yo voy a la iglesia, es que yo soy, espérame, eso te pone en la posición de ser responsable. De otra manera, pues tienes el nombramiento, pero el nombramiento va acompañado de responsabilidades. Eso es lo que de pronto decimos que ocurre en el país. Pues sí tienes el nombramiento, sí tienes la posición, pero no estás haciendo lo que se debe. Y es donde les llama generación de víboras, pero no les llama a los, diríamos, no les llama a los inconversos, no les llama a los extranjeros, a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad, hay un llamado a hacer las cosas diferentes. Y les da esa expresión, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? De alguna forma les está diciendo, ¿quién les dijo que podían escapar al juicio de Dios? De alguna manera, Dios está sobre nosotros. Y no es una amenaza, es un recordatorio de que en algún momento Dios viene y hace juicio y va a separar. ¿Quién les enseñó? ¿Qué te hace creer que Dios no va a pedirte cuentas? ¿Qué te hace creer que por asistir, por congregarte, por decir que eres hijo de Dios, como ellos eran pueblo escogido, no viene algo contra ti? Y el pueblo decía, es que tenemos a Abraham por padre. Esa expresión de que somos descendientes de Abraham, esto era, hoy diríamos, en nuestro contexto diríamos, es que a mí me bautizaron de niño. Damos por sentado, y sí, cuando nuestros padres nos bautizaron, de alguna forma expresaron el deseo de que nosotros viviéramos de cierta manera, que estuviéramos cercanía con Dios. Pero de ahí a que nuestros actos son los que nos definen. El pueblo en ese entonces no tenía la práctica de bautizar a los niños. En ese entonces la práctica era, somos hijos de Abraham. Y por ser hijo de Abraham, ya la tenemos asegurada, pudiéramos decir. Es que soy hijo de... No, espérame. El ser hijo de, no. Dices, mira, en un momento Dios puede levantar hijos de las piedras. Ellos estaban respaldando en una tradición, se estaban respaldando en una costumbre, se estaban respaldando en el recordatorio de que descendían de... ¿no? Y tú platicas con la gente y de pronto te vas a topar y te van a decir, no, es que a mí ya me bautizaron. Espérame, eso fue una acción de fe, pero tiene que tener consecuencias. No puedes dar por sentado que porque hace muchos años alguien tuvo un acercamiento, y eso es lo que les dice Juan, y les calaba. Y entonces viene la expresión, hagan frutos de arrepentimiento. Y yo quisiera que nos quedáramos con esa palabra, tener frutos de arrepentimiento, que el arrepentimiento tenga acciones. Y es que el arrepentimiento es la corrección, la modificación de la conducta. Eso es arrepentir. Te ibas para allá, enderezas y corriges y cambias el rumbo. Arrepentirse no es sentirse mal. Tenemos por ahí etiquetado la idea de que arrepentirnos es sentirnos mal por lo que hicimos. Y hay gente que se siente tan mal y al día siguiente vuelve a lo mismo. Dice el libro de Proverbios, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que vuelve a su necedad. Entonces te sentiste mal, pero no modificaste, te sentiste mal, pero no cambiaste, estás exactamente donde mismo. Y entonces es donde Juan el Bautista les dice, hagan frutos, que el arrepentimiento tenga consecuencias, tenga acciones. Y se pone práctico, porque el evangelio es práctico. La palabra de Dios es práctica. El que tiene 2 túnicas, de una al que no tiene. Eso habla de compasión. En el Proverbios capítulo 3, verso 9, se los leo, no les menciono la cita, yo se las leo. Proverbios 3:9 nos enseña, honra a Jehová con tus bienes. Porque sí nos enseña la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, ¿y qué es la honra? Son acciones prácticas. La Biblia nos dice que honremos a Dios. Bueno, pero ¿cómo puedo honrar a Dios? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y consecuencia, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. A veces decimos, es que no doy porque me quedo sin. No, créeme que cuando damos, Dios no se queda con nada. La Biblia dice que a Jehová presta el que da al pobre, de tal manera que cuando dice, oye, tienes fruto de arrepentimiento, tengo, ¿de cuánto que tengo de más? Bueno, nomás, si me disculpa. Sí. Ahí el problema está en que la promesa es que el que da va a recibir más. Entonces, si yo doy con el interés de que sí, voy a recibir más, no estoy funciona. dando. Sí, no.
Esto no es una estoy dando. apuesta, no es una apuesta, no es una inversión. Esa es la Sí, clave. aclararlo, porque no compramos, no. Esto es nada más reconocer qué tenemos. Y ahora, va mucho más allá del dinero. Si todo fuera como dar dinero, no, es muy eso fácil. a eso A veces es... Más, mucho. Aquí, Juan el Bautista pone ese ejemplo. El que tiene 2 túnicas, pues mira, da una. Pero ¿sabes qué? A veces lo que tienes es una palabra oportuna. A veces tienes una palabra de consuelo. A veces tienes una palabra de confrontación. A veces tienes una palabra de disciplina. Y tú tienes, porque créeme que lo más valioso que tenemos son conceptos, son enseñanza. Entonces, el que tiene, tú sabes lo que tienes. Y tú sabes qué es lo que él necesita. Juan el Bautista puso ese ejemplo, pero vámonos más allá. O sea, todo fuera como dar ropa, no hombre, qué fácil. Agárrate y parte tu guardarropa a la mitad y ya es un torrelado. No. Dice, el que tiene, vamos a dejarlo ahí. El que tiene, dé al que no tiene. Honra a Jehová con tus bienes. Tus bienes, no, hombre, tus bienes van mucho más allá de la propiedad. Tus bienes, a lo mejor lo que menos tienes es, vaya, a veces creemos que el valor es el dinero. No, créeme que no, de veras que no. Y definitivamente, como decía don Joel, o sea, debemos esperar, porque ahí la promesa es, te va a duplicar o quintuplicar, pero no te está diciendo que lo mismo que tú estás dando, te va a dar lo que tú necesitas. La carencia. Tú diste lo que el otro necesitaba, Sí. a ti te van a dar lo que tú necesitas, que puede ser salud, que puede ser paz interior, que puede ser muchas cosas, Sin no duda. necesariamente cosas materiales. Y es lo que tenemos que ver. Esos son los frutos de arrepentimiento. Corregir la conducta para hacer la diferencia en los demás. Si nos fuéramos al elemento más sencillo, el fruto del arrepentimiento que proponía Juan era reconocer lo que tú tienes, reconocer lo que Dios te ha dado, y que eso que Dios te ha dado haga la diferencia en los demás. Y esa es la esencia. Aquí se podían poner muy prácticos y bueno, llegas a tu casa y guardas o conviertes tu guardarropa a la mitad. No, también más adelante dice, el que tiene que comer haga lo mismo. Las palabras de vida eterna. En algún momento el Señor Jesús refiere, espérame, el alimento, tomas agua, te vuelve a dar sed, comes, te vuelve a dar hambre, pero hay cosas que sacian el alma. Y repito, esto tiene que ver con lo que tienes, que el arrepentimiento del cual se habla, después mencionan los publicanos, no exijas más de lo que te está ordenando. Apégate a las reglas, habla de integridad. A los soldados en su momento les hace la misma recomendación, porque la gente se acercaba y decía, ¿qué hago? Reconoce lo que tienes, reconoce lo que estás haciendo mal, independientemente de tu profesión. Yo puedo decir, es que yo no soy soldado, no aplica para mí. No, espérame, que ahí en tu profesión, en tu oficio, en lo que tú hagas lo correcto. Hay una palabra que de pronto le hemos escuchado mucho, pero está muy ligada al arrepentimiento. Penitencia. Penitencia. No es una mala palabra. A veces, ay no, hay que ser penitentes y le sacamos la vuelta. No. Penitencia, la definición es acción, acto o acción que el fiel arrepentido debe hacer para manifestar exteriormente este arrepentimiento o bien para reparar el daño efectuado. Entonces el arrepentimiento es interior, la penitencia es exterior. La penitencia es una etimología que proviene de 3 palabras. Una es disgusto. Estoy disgustando. Es cuando nos disgustamos con nuestra manera de ser. Cuando hay una acción en nosotros que nos incomoda. Estamos disgustados. No estar satisfecho. No estoy satisfecho con mi forma de obrar. Porque es cuando reconocemos, hay quien se porta mal y mira, está feliz. Perdónenme la comparación, pero tú ves al porquito en el lodo, no lo saques de ahí. Él ahí está y se revuelca y tú lo quieres sacar. No, él ahí está. Llevas a bañar al perrito y si quieres hay que servirlo. Llevas a bañar al perrito y lo regresas y llega a enlodarse de nuevo. Pues él está a gusto, ¿no? Y eso es ser penitente. No estoy a gusto. No estoy a gusto con mi pecado, con esa acción, con esa práctica. Y la otra es pena o dolor. Me entristece. Ese es ser penitente. Cuando somos penitentes es cuando no estamos disgustados porque reconocemos que hubo una respuesta, hubo una palabra, hubo una acción que no es correcta como hijo de Dios. Que no estamos satisfechos hasta que nos encaminamos a repararla, a corregirla. Y de pronto sentimos pena. Repito, te portas mal y o hiciste algo que sabes que no fue. ¿Qué sientes? Y vas y buscas aliviarte. Buscas aliviarte en Dios. Eso es penitente. Y eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Frutos de arrepentimiento. Cuando hablamos de frutos, frutos de arrepentimiento, Gálatas capítulo 5, verso 22.
Gálatas capítulo 5, verso 22. Sí, porque, repito, esto tiene que ser práctico. Sí. Más el fruto del Espíritu, me gusta, el fruto. Hay quien dice los frutos, no son los, ya lo hemos mencionado. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Juan el Bautista dice: tengan fruto de arrepentimiento, que esa modificación vaya acompañada de acciones. Y pone algunos ejemplos, pero no son los ejemplos. Pone algunos ejemplos en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. ¿Qué es lo que tú tienes? La expresión dice: el que tiene, dé. Y nosotros tenemos. ¿Qué tenemos? Mira, lo más valioso que tienes es la presencia de Dios en tu vida. Es el Espíritu de Dios en tu vida. No hay nada más valioso. Por muy gruesa que pudiera ser tu cuenta de banco, no es más grande que la de Carlos Slim, por muy gruesa que tengas, por muy grande que sea tu cuenta. No, hombre. Tú te puedes acercar a una persona que está en un funeral, que perdió a esa persona, compañera, compañero de vida. Le puedes decir: mira, te traspaso mi cuenta. No lo necesita. Pero puedes darle un abrazo, puedes darle una palabra, puedes darle fortaleza, puedes acercarte a tus hijos. Y es donde dice: el fruto de arrepentimiento, el mejor fruto que puedes tener es el fruto del Espíritu. Y menciono, es el fruto. Porque a veces nos volvemos selectivos. Decimos: bueno, yo tengo paz, pero paciencia todavía no, pero benignidad sí, pero mansedumbre todavía no. No, espérame, es el fruto. Y el fruto, la consecuencia del Espíritu de Dios en tu vida, es que tengas amor, es que tengas gozo, que tengas paz, que tengas paciencia, que tengas benignidad, que tengas bondad, que tengas fe, que haya mansedumbre, que haya templanza. Entonces, repito, Juan el Bautista dijo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Decía la gente, ¿qué haremos? Es muy sencillo, no es complicado. Una vez que nos hemos arrepentido, que hemos modificado el rumbo en nuestra vida, ¿qué le podemos dar a la gente? Se acercaban: ¿qué le damos? Bueno, tú eres soldado, no extorsiones; tú eres publicano, no cobres de más; tú tienes comida, bueno, pues comparte; tú tienes 2 túnicas, da una. ¿Y nosotros qué haremos? Bueno, a los que te rodean, provéeles de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Y entonces podemos hablar de fruto de arrepentimiento, podemos hablar de penitencia. ¿Por qué? Porque hay un disgusto por el pecado. No estamos satisfechos con el pecado y sentimos pena y dolor cuando hay una acción pecado. Y por pecado decimos error, cuando hay error en nuestra conducta. Esa les dejo para que la compartan más adelante. Hacemos una oración y bendición.